Hola, ¿qué tal? Esto es Inglés Fácil, espero que estén muy bien. Hoy quiero darles las gracias porque ya somos 3.500, un poquito más de 3.500. Les agradezco muchísimo por ver los videos y seguimos trabajando. Gracias. Tenemos en esta ocasión verbos con dos objetos. Verbs with two objects. Objeto directo y objeto indirecto. Si el video les gusta, por favor regálenme un like, suscríbanse y dejen un comentario. Gracias. En la estructura básica del idioma inglés, de las oraciones en inglés, tenemos, por ejemplo, oraciones de este tipo: sujeto, verbo y un complemento que puede ser un adjetivo o una frase nominal. En este ejemplo tenemos This pillow is soft. Estamos describiendo cómo es algo. Esta almohada es suave. Este soft es un adjetivo. Otro ejemplo, The sun is hot. El sol es caliente. Este hot también es un adjetivo. Esta es una de las formas de la estructura básica en inglés. Otro ejemplo de orden de las oraciones afirmativas en inglés es este. Tenemos sujeto, the verb, verbo, sings, el adverbio, beautifully. El pájaro canta bellamente. A veces tenemos un adverbio, lugar y tiempo, como por ejemplo en esta oración. Joe worked hard at school yesterday. Tenemos primero el sujeto, Joe, verbo worked, el adverbio hard, el lugar at school y el tiempo yesterday. Joe trabajó duro en la escuela ayer. Este es el orden de las oraciones básicas. El adverbio hard corresponde a how, cómo fue que lo hizo. At school corresponde a where, dónde, lugar, se refiere al lugar. Y when se refiere al tiempo. Esta es la estructura para oraciones básicas. En este otro ejemplo de oración básica tenemos sujeto, verbo, objeto, lugar y tiempo. Tenemos David checked his account yesterday. David revisó su cuenta ayer. Vamos a identificar las partes. Tenemos David es el sujeto, verb checked, el objeto his account, ¿qué es lo que checó David? ¿Qué es lo que revisó David? Ese es what, es el qué, ese es el objeto. Place, no tenemos place, pero es el where. Si tuviéramos at the bank, sería el lugar. O time, tenemos, ese sí tenemos time, es when, yesterday, ¿cuándo lo hizo? Y lo hizo ayer. El objeto directo es usualmente una cosa. Tenemos entonces subject, verb, object, place and time. Es la estructura básica en oraciones afirmativas. Y aquí tenemos oraciones de sujeto, verbo, objeto. Ejemplos de eso. Entonces tenemos I need sugar. I es el sujeto, need el verbo y sugar el objeto. Yo necesito azúcar. ¿Qué es lo que necesito? Azúcar. El qué, el que responde al qué del verbo, es el objeto. Otro ejemplo, pandas eat bamboo. Los pandas comen bambú. ¿Qué es lo que comen? Comen bambú. Bambú es el objeto, es el what. Algunos verbos tienen dos objetos, objeto directo y objeto indirecto. En estos dos ejemplos tenemos el orden
que es el siguiente: sujeto, verbo, objeto indirecto y objeto directo. Esta oración: I lent my mom my bike. Yo presté. ¿A quién le presté? Ese a quién es nuestro objeto indirecto. ¿Qué le presté? Mi bici. Mi bici es el objeto directo, es el qué. ¿Qué fue lo que presté? El siguiente ejemplo: The teacher gave us some sweets. El maestro dio. ¿A quién le dio? Tenemos el object pronoun us, el pronombre objeto us, a nosotros. ¿Qué nos dio? Algunos dulces. Ese qué corresponde al objeto directo. Y tenemos que el objeto indirecto es usualmente una persona. Y aquí tenemos ejemplos de verbos con dos objetos unidos mediante la preposición to. Tenemos la estructura subject, verb, direct object, indirect object. My sister showed my photos to her friends. Mi hermana mostró mis fotos a sus amigos o a sus amigas. Mostró. ¿Qué es lo que mostró? Mis fotos. Ese es el objeto directo. ¿A quién? La respuesta al quién es el objeto indirecto. A sus amigas o sus amigos. Y están unidos mediante el to. Y de esta manera el objeto indirecto va colocado al final de la oración, de esta oración. Otro ejemplo: Paul wrote an email to his boss. Escribió un correo. ¿Qué fue lo que escribió? Un correo electrónico. ¿A quién? A su jefe. Su jefe es el objeto indirecto. Recordemos que el objeto directo corresponde al qué. El objeto directo de un verbo transitivo es la persona o cosa que es afectada por la acción del verbo. Aquí tenemos otros ejemplos de verbos con dos objetos, pero en este caso con la preposición for. Ejemplo: Jerry bought candies for his friends. Tenemos Jerry, sujeto, bought, el verbo, objeto directo candies y el objeto indirecto for his friends. Jerry compró dulces para sus amigos. Igual que en to, es la misma estructura, pero esta vez con for. Otro ejemplo: Carla baked a cake for her dad. Carla horneó un pastel para su papá. Recordemos que el objeto directo es el qué. ¿Qué le sucedió al verbo o qué le pasa al verbo? Carla horneó. ¿Qué fue lo que horneó? Horneó un pastel para su papá. Y el objeto indirecto es su papá. El objeto indirecto es la persona o cosa que recibe el efecto de la acción de un verbo con dos objetos. Vamos a hacer estas oraciones, vamos a identificar las partes de cada oración. Vamos a identificar el objeto directo y el objeto indirecto. Y aquí tenemos identificada la estructura de estas oraciones. In the number 1, I bought my mom a cake. I bought my mom a cake. Compré, ¿qué fue lo que compré? Un pastel, a cake. Ese es mi objeto directo, a cake. ¿Para quién lo compré? Para mi mamá. En rojo tenemos el objeto indirecto. En la número 2, John sent a message to Alex yesterday morning. John envió. ¿Qué fue lo que envió? Un mensaje. Ese es what. Ese es mi objeto directo.
Y en rojo tenemos to Alex. ¿A quién se lo envió? A Alex. Entonces ese es nuestro objeto indirecto. ¿Cuándo lo envió? Yesterday morning. Ayer en la mañana. Ese sería el tiempo, time. In the number 3, Janice brought a ball for Dana. Janice trajo una pelota para Dana. ¿Qué fue lo que trajo? Una pelota. ¿Para quién? Para Dana. En rojo tenemos for Dana. Ese es nuestro objeto indirecto. Algunos de los verbos que usualmente tienen dos objetos o se pueden utilizar con dos objetos son los siguientes: bring, traer; buy, comprar; cook, cocinar; choose, elegir; give, dar; lend, prestar; make, hacer; offer, ofrecer; owe, deber; pay, pagar; send, enviar; show, mostrar; teach, enseñar; tell, decir; throw, arrojar; y write, escribir. Son algunos de los verbos que emplean dos objetos, donde se pueden utilizar dos objetos, directo e indirecto. Y esto es todo en este video. Muchas gracias por verlo. Thank you so much. Bye bye.